Ahí está. Bueno, entonces hoy sí, buenos días. Hoy sí ya estoy grabando. Y vamos a ver entonces, vamos a terminar de ver el análisis descriptivo para variables cuantitativas. Y vamos a revisar un poquito también una de las cosas fundamentales que nos gusta hacer con las encuestas, que es tener estimaciones para la población. Si se acuerdan, el primer día yo les dije, bueno, una parte de la inferencia es que nosotros tomamos una muestra y vamos a hablar de la población. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es aprender a usar una de las cosas muy fundamentales en las encuestas, que son los factores de expansión, ¿sí? Los factores de expansión es quizás un concepto bastante abstracto, pero cuando yo elijo a una persona en la muestra, como no elegí a todas, esa persona vale por muchas personas. Entonces, su información la podemos como multiplicar, ¿no? Y eso es lo que también vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y si ustedes se fijan, acá vamos tratando de subir todas las cosas, ya está en la grabación del día anterior, y acá tenemos nuestra práctica 4 de este día, ¿no? Y lo que vamos a hacer un poquito, si ustedes ven, vamos a continuar con las variables cuantitativas, vamos a hablar de la media y la desviación estándar. Vamos a ir más fuerte sobre este resumen de 5 números que presentamos ayer y vamos a empezar con el análisis bivariado, ¿no? Ya en el caso de la información cualitativa, al día de ayer nosotros hicimos estos gráficos, estas tablas de doble entrada, ¿no? Los gráficos ya lo vamos a hacer directamente en ggplot el día lunes. El día lunes vamos a hacer muchos gráficos, entonces el día lunes ustedes van a estar muy felices haciendo gráficos porque yo sé que es lo que más le gusta a la gente cuando estudia R, es hacer gráficos muy lindos. Entonces vamos a hacer gráficos el día lunes, el día martes vamos a seguir haciendo gráficos y vamos a hacer un par de mapitas y ya el último día vamos a hacer estas nubes de palabras, vamos a importar uno de mis textos favoritos, porque como soy la profe puedo escoger, entonces escogí un libro de Kawabata y otro libro de Lobo Antunes, porque son escritores que me gustan, y así cuando ustedes den sus clases, ustedes eligen, pero yo, como es mi clase, elegí yo. Entonces vamos a entrar acá al RStudio Cloud. Recuerden que pueden limpiar, si ustedes, a mí me da como el maricondo y me gusta limpiar todo. Y entonces vamos a empezar con nuestro día 4. ¿Sí? Y hoy vamos a cargar de nuevo la base, vamos a cargar tanto la base que teníamos de la ECOVID, como la base que tenemos del EASY, ¿no? Porque como yo les comentaba, la base del ECOVID, como en esta ocasión, no preguntaron muchísimas cosas numéricas, más que la edad y las horas trabajadas, es como las únicas dos variables cuantitativas que hay, y como que esa relación no me dice nada, ¿no? O sea, como que digo, eso no me da nada en la vida para hacer un buen ejemplo, entonces vamos a usar la EASY para cuando veamos el análisis cuantitativo bivariado. Entonces, vamos a, de nuevo, a cargar con Pacman, y hoy vamos a cargar un nuevo. Entonces, siempre la paquetería va arriba. Entonces, acuérdense, esa primera línea, si ustedes no tuvieran Pacman, lo instala, y si no, lo carga, ¿no? El require se parece muchísimo a library. Y vamos a decirle, bueno, vamos a usar estos paquetes. Si usted no lo tiene que instalar. En este caso, el que vamos a ver que se va a instalar es este que se llama Survey R, que nos va a permitir utilizar y hacer estimaciones de medias ponderadas por los factores de expansión. Ahí está. Entonces, este se va a tardar un ratito porque no lo tenemos instalado. Y vamos a cargar también
la base de la ECOVID. Voy a cargar las bases acá. Voy a cargar la base de la ECOVID y voy a cargar mi base de Excel, ¿no? Esas dos son las bases con las que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Instalado la paquetería y cargado las bases, ¿no? Acá, si ustedes quisieran, también podrían haber establecido antes el directorio. La verdad es que trabajando en rstudio.cloud, como estamos trabajando directamente en cómo está el proyecto, no es tan necesario. También hay gente que le gusta trabajar con proyectos en el R local, entonces más o menos funciona lo mismo, que si ustedes están en su directorio, en su proyecto, no pasa nada. Pero acuérdense que estos son como los 3 pasos que hacemos. Establecer el directorio, cargar la paquetería que vamos a utilizar y cargar los objetos que necesitamos para nuestro análisis. Ahí está, quiero ver si pongo por acá. ¿Qué hice de limpieza? Simplemente apreté escobita acá, apreté escobita acá, ¿sí? Escobita y escobita. Eso es lo que hago de limpieza, ¿no? Si a ustedes no les sale esta escobita, aquí ahorita voy a hacer como cosas para que se borren después. Quiero ver, control L. Es control L, se limpia, ¿no? Acá, en la consola se limpia con control L. Y acá acuérdense que también teníamos este otro comando que era RML para limpiar. Voy a poner acá. Control más L va a limpiar la consola. Y para limpiar el ambiente, escobita o RM list ls, ¿sí? Eso será el comando para borrar todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Pero lo voy a quitar de acá y lo voy a poner más arriba porque pues ahorita voy a volver a cargar mis bases, porque si después les pongo borrar, pues me quedo sin base, ¿no? Y yo quiero mis bases. Entonces voy a guardar también acá mi script. ¿Todo bien ahí? Perfecto. María Montemayor, que tengo varias Marías. Sí, perfecto. Entonces, vamos a repetir un poquito esto del promedio que hicimos en la sesión pasada, pero hoy sí les traje ya la fórmula, ¿no? Así como que una de las medidas, porque ya les hablé de las medidas de centro, digamos que ayer era como una presentación así informal y hoy así es como la presentación en sociedad de estas medidas. Y tenemos la media. La media tiene una particularidad que vamos a usarla como X barra cuando tengamos muestras y con letra griega mu cuando hablemos de población, ¿no? Es una cosa que se ha hecho en la estadística a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean letras griegas en estadística, siempre sepan que están hablando de la población, ¿sí? Las letras griegas son para la población. Entonces, se calcula igual para la muestra que para la población. Entonces, en este caso nosotros lo vimos ayer, ¿no? Que era como nosotros hacíamos la media.
Y ahí tienen la formulita. Y si se acuerdan, para que no nos salga, tenemos que remover, no es así, al revés, NA remove igual true, para que nos salga realmente el promedio, ¿no? Entonces acá yo estoy diciendo, recuerden que tengo mi objeto donde está mi base de datos de la ECOVID y le estoy diciendo primero, en este primer pipe, de que haga un filtro para que me deje a los ocupados. ¿Cómo sé yo que este es el filtro de los ocupados? Porque bueno, yo conozco, revisé y sé que clase 2, si ustedes cuando le damos un tabulado, la primera responde a los que están ocupados. Entonces hice un filtro para quedarme únicamente con los ocupados. Entonces, para que ustedes vean, la ventaja que tiene el pipe es que yo puedo ir haciendo una serie de casos. Y además, ustedes pueden comentar. Si de repente ya no quieren hacer un paso intermedio, lo comentan y ya no se corre, ¿no? Entonces esa es una también de las ventajas de usar el pipe. Entonces vamos a hacer nuestra media. Ahí tengo una duda que a lo mejor les va a ayudar también. El orden ahí sí importa, ¿no? O sea, sí, no Sí. podríamos poner, por ejemplo, el summarize en la segunda línea y el filter en la tercera línea, ¿no? No, porque si ustedes ven, si yo hago eso, lo que va a suceder es que va a querer hacer un filtro de la variable clase 2 y no la va a encontrar, ¿no? Uh-huh. O sea, me va a decir, me va a hacer el summarize, pero cuando me haga el summarize le va a dar una table de 1 por 1 que se llama 32 y que se llama promedio. Entonces me va a decir que clase no la encuentra. Uh-huh. Ahí me dice clase 2 no la encuentra. Sí importa mucho el orden en los filtros. Pero es un orden como lógico de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ajá. Porque yo Primero digo, estás filtrando y luego... primero filtro y luego hago el summarize. En general, como que todas estas partes de selección y filtro los hacemos al inicio, ¿no? Uh-huh. La otra medida que vamos a usar es la desviación estándar, que igual tiene su fórmula. Primero vamos a necesitar, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que nos mide cuánto nos alejamos de la norma, que en general nosotros en estadística, la norma fundamental que utilizamos, o sea, en desviación, así cuando en ciencias sociales, lo que sea, la desviación es algo que se aleja de la norma, ¿no? Eso es una desviación, ¿sí? Desviación de comportamiento. Y en este caso nosotros vamos a ver cuánto cada una de las observaciones se aleja del centro en promedio. El problema es que si yo no elevo esas cosas al cuadrado, aquí me hizo falta el cuadrado, mira. Falta el cuadrado. En fin, aquí esto va elevado al cuadrado. Significa que también en mi libro está mal. Entonces, sí, tenemos que elevarlos al cuadrado, esas distancias quedan elevadas al cuadrado y a eso le sacamos un promedio, ¿no? El problema es que la varianza, pues entonces va a quedar en unidades al cuadrado. Entonces estas serían horas al cuadrado, que pues ni Dalí se puede imaginar eso, ¿no? Así, horas al cuadrado, no me las imagino. Entonces le sacamos la raíz para que tengamos una mejor información de eso, ¿no? Y entonces vamos a sacar, entonces hoy ya todas, un poquito como lo que hicimos ayer, lo volvemos a repetir, porque también fue bastante rápido y hay cosas que se deben de repetir. Y acá vamos a ver que todas nos dan NA. Aquí en la práctica está mala, todas nos dan NA, porque todas estas funciones funcionan igual que la media, donde necesitamos decirle que tiene que hacer algo con los missings, ¿sí? ¿Por qué? Porque el missing le gana a el número en piedra, papel o tijera, ¿no? Así, por coerción. Si yo le digo, hazme un promedio de ciertos valores, si hay un missing, R va a entender, pero ¿cómo puedo promediar algo que no sé qué es? Entonces no sé cuánto es, ¿no? Entonces nos devuelve aquí que todo es missing, ¿no? Entonces nosotros somos más listos y le decimos, ah, claro, pero necesitas hacerle, quítame los NA. Y aquí también me vas a quitar los NA. Y aquí también los NA.
Me comí algo. Ay, ahí está. Mi teclado medio raro. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, esto que yo hice acá se llama indentar el código, ¿no? O sea, yo aquí después de la coma le puse un enter para poderle comentar, ¿no? Y esto a veces es simplemente gusto personal, ¿no? Ustedes lo pueden hacer por gusto personal o lo pueden hacer para que su código quede como no tan alargado, digamos, y que no se vea bien en la pantalla. Entonces, acá, si ustedes ven el pipe, todo esto está dentro de la misma acción del summarize. Nomás lo único que yo hice es que después de la coma le puse un enter. ¿Y por qué se puso ahí? Es porque, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y a mí me sirve porque entonces voy poniendo aquí, ¿no? Entonces digo, bueno, en esa línea se hace la media, en esa línea se hace la desviación estándar, y me parece que queda como un poco más ordenado. Créanme que es muy útil comentar su código. Sobre todo si después hacen la labor arqueológica de revisar un código viejo. Yo muchas veces he dicho, o sea, ¿por qué no comenté este código? ¿Por qué hice esto? No me acuerdo. Claro, entonces me tardó 3 horas acordándome de un código que escribí hace 3 años y digo, pues mi vida hubiera sido mucho más sencilla si lo hubiera comentado, ¿no? Entonces siempre comenten su código, por favor. No cometan mis mismos errores, ¿no? Entonces vamos a correr todo esto y hoy sí nos va a dar a nosotros, a diferencia de cómo se ve en la práctica, porque le pusimos el NA remove, sí nos da la media. Nos dice que en promedio, entonces, los trabajadores durante el mes de abril, según la COVID, trabajaron 32 horas en promedio, lo cual nos dice dónde está el centro, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos ese histograma que hicimos ayer y nos imaginamos ahí dónde se concentran más los datos, pero además sabemos que tiene una desviación estándar de 19 horas. O sea que eso ya nos da otra dimensión, ¿no? O sea, nos dice, bueno, o sea, la verdad es un poco variable el asunto, ¿no? Porque sumarme 20 horas no es cualquier cosa, ¿no? Y silencié el micrófono, perdón. Y los espacios que se dejan al inicio en algunas líneas también son por ese estilo, como cuáles, Marina, como... Pon tu micrófono. O, por ejemplo, ahí que cuando haces el filtro y luego el summarize y luego se dejan como espacios, no sé, son como tabs o no sé. Acá, sí. Esto también, a mí me gusta que el pipe vaya así como en cascada, pero en realidad si ustedes vieron incluso en algunas, en las de ayer no se los hacía, ¿no? Listo. Pero sí, o sea, ustedes lo pueden hacer. Si les gusta acá, lo ponen acá. Si no, en general como que casi siempre dejamos así el pipe como al final, por 2 razones. Una, porque se ve más bonito. Y 2, porque a veces, y era uno de los errores que ustedes tenían muy comunes en el primer script, era que si ustedes dejan el pipe acá, no, a veces no lo cierran. Entonces yo sé que los pipes van a estar al final. Entonces digo, ay, no cerré un pipe, ¿no? Entonces, pues lo vamos a... Ya sabemos que todos los pipes están al final de la línea, ¿no? Esas horas son horas trabajadas, o sea, son horas de que gente ha trabajado a la semana, ¿no? Semanalmente, normalmente la gente trabaja entre 40 y 42 horas en una condición normal, ¿no? Cuando les preguntan por cuántas horas trabajó la semana anterior en esta encuesta, contestan 32.7. O sea, es una disminución bastante amplia, ¿no? Porque ustedes se pueden imaginar de que pues la gente ya no está trabajando en la misma cantidad. Mucha gente que trabaja como
como de manera por cuenta propia, tampoco ha tenido como el trabajo que hace normalmente, ¿no? O por las mismas restricciones, ¿no? Entonces, acá les dejo un código más feo y con este le voy a, todavía nosotros lo vamos a hacer más feo. Pero, ¿cuál es la lógica? Este código, R lo que no tiene es, para la media no pasa nada, ya sabemos que tengo que quitar mis missings, pero R no tiene un código específico para la varianza poblacional y para la desviación estándar poblacional. Entonces, yo me inventé este código, ¿no? Para hacerlo. Bueno, más bien se lo robé a alguien, ¿no? Como todo pasa en R, ¿no? Ustedes después se van a robar mis códigos y no pasa nada. Entonces, acá, si ustedes ven, es igualito al otro, entonces necesito también quitarles los NA. Pero lo que me va a servir este código es para contarles qué van a hacer ustedes como personas que inician en R cuando quieran usar los códigos de otra persona. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan este código, ustedes no necesitan saber exactamente qué están haciendo. Ustedes saben que este es el código donde da la media, la varianza y la desviación estándar de una variable. Entonces, ustedes quieren hacerlo para alguna otra variable, simplemente tienen que cambiar donde está el nombre de la variable. Y, por ejemplo, en RStudio, cuando yo selecciono algo, me selecciono, ahí ya sé dónde están todas las cosas que son de la variable. Entonces, ustedes no tienen que comprender al 100% cómo funciona este código, pero saben, pero ya vi dónde lleva el nombre de la variable, ¿no? Entonces, si ustedes quieren después utilizar este código en otra ocasión para sacar la varianza poblacional, porque ustedes saben que sus datos no son una muestra, sino que son una población, van a tener que cambiar solamente la variable. Y entonces esto es un buen ejercicio, decir, bueno, yo quiero usar este código, no sé exactamente, a mí me dijeron que este código sirve para la varianza y para la desviación estándar poblacional. ¿Dónde le voy a cambiar? Pues miren, acá yo sé que están haciendo de P10.1, es la variable que venimos utilizando, ¿no? Entonces, vamos a, si ustedes quieren hacer, después cambiar este código y utilizarlo, pues solamente van a sustituir donde esté la variable, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren utilizar esto en otra base, tendrían que cambiar esto, ¿sí? Y tendrían que cambiar la variable. Y obviamente este filtro no aplicaría, ¿no? Pero entonces es más de conocer cómo funciona el código que de entenderlo a la perfección, ¿sí? Entonces, ustedes saben que tienen que cambiar esto y que tienen que cambiar esto y pues ponerle algún otro filtro, ¿no? Entonces, yo acá ya tengo mi media, que no cambia, porque para la población no cambia, y para la varianza y la desviación estándar queda como muy parecido, porque esta muestra es un poco grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, ahorita lo voy a cambiar, digo, voy a sacar ya estas medidas, voy a utilizar este mismo código, pero lo voy a hacer con la edad, que era mi PB2, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos trabajando con la edad? Entonces yo digo, bueno, el filtro no me sirve, ¿no? Y aquí, en lugar de poner P10.1, voy a poner PB2 y voy a cambiar estos PB2 para todos. Y entonces es un código muy feo que yo no necesito comprender a la perfección, pero que sí puedo usar. ¿Sí? Entonces ya sustituí y hoy voy a sacar estas medidas, pero para la edad de las personas. Y ahí está. La media de los entrevistados tiene 42 años con una desviación estándar de 15. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo ustedes pueden robarse los códigos. Yo todo el tiempo me robo códigos de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el gráfico
Sí, Gerardo. Una pregunta, ¿por qué en esta segunda no tuviste que filtrarlo como en la anterior? Ahí como que me quedó un poquito de confusión de qué era lo que se hace eso de class 2 Ah, para ya. filtrar. Sí, sí. Ah, lo que pasa es que las horas trabajadas son para la gente que trabaja, ¿no? Entonces, Ajá. por eso le hice el filtro. Pero la edad, pues yo quería saber la edad de todos los entrevistados. Si le dejara el filtro, tendría la edad promedio de quienes trabajan, ¿no? El filtro también a mí me da idea de qué población estoy trabajando, ¿no? Pero también para que vean, o sea, para que no piensen de que el filtro nos hacía Ah, ok, ok. Sí, entonces en la anterior lo que filtraste es solamente a los que estaban trabajando, ¿no? Y dejaste fuera a los que contestaron que no trabajaban. Ujú. Ajá, y esa es la variable de clase 2. Ah, perfecto. Ah, gracias, gracias. Sí. Entonces, y ya les puse un ejemplo de cómo robar código, ¿no? Entonces, vamos a, cuando nosotros tenemos el promedio es una medida que está muy afectada por los datos atípicos, ¿no? Está muy, muy afectada. Entonces, cuando tenemos distribuciones que tienen como demasiados datos atípicos, preferimos usar la mediana. Pero así como la media siempre lleva a su compañera la desviación estándar, la mediana tenemos que tener más idea de cómo se ve esa distribución. ¿Qué va a acompañar a la mediana? Y en general, cuando nosotros tenemos cosas que no se ven simétricas o que no parecen una campana de Gauss, nosotros vamos a preferir la mediana y vamos a tener que ocupar estas otras medidas de posición para imaginarnos cómo se ve esa distribución. Entonces, vamos a sacar primero la mediana, ¿no? Que también la sacamos ayer. La mediana, como dijimos, es una medida de posición que me separa a mi población en dos grandes partes, una parte inferior y una parte superior, ¿no? Entonces yo acá voy a sacar el promedio. ¿Qué creen que me hace falta aquí? También ponerle NA remove. Ya nunca se les va a olvidar esta opción. Pero también ustedes hoy ya entienden un poquito más este montón de paréntesis que están ahí, porque eso sí no me gusta el summarize, como que tenemos que ir haciendo un montón de paréntesis, ¿no? Incluso hay gente que le gusta como, para que se vean claramente los paréntesis, hace este tipo de cosas en sus códigos. Ahí al gusto del cliente. A mí no me encanta, pero hay gente que lo hace. Y no se asusten si en alguna ayuda de R lo ven. Porque hay gente que le gusta tener mucho control de los paréntesis. Ahí, el gusto cada quien. Entonces, ahí ya tenemos la mediana, ¿no? ¿Qué otras medidas vamos a querer además de eso, ¿no? Podemos hacer el summary, y como se acuerdan, yo les dije que para utilizar algunas medidas de base, nosotros podíamos utilizar el width con el dplyr. Entonces, yo aquí estoy haciendo ese summary con el dplyr poniéndole width. Si ven, este summary es el que nosotros hicimos también ayer, pero con la sintaxis de variable y símbolo de peso. Entonces, estas son las otras medidas con las que nosotros combinamos nuestra mediana, ¿no? Vamos a pedirle el primer cuartil porque nos separa el 25% inferior, el 75% superior y así sucesivamente. Y además nos dice cuántos NAs hay. Tenemos 431 entrevistados que a pesar de que dijeron de que estaban trabajando, no nos reportaron cuántas horas. A lo mejor no saben hacer el cálculo, alguna situación, pero hay un grupo de personas que no nos reportó. Y de esta medida hay otra medida de dispersión que es muy utilizada que se llama el rango intercuartílico,
El rango intercuartílico es la diferencia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y creo que lo puse ahí al revés. Era cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. Y acá, este rango intercuartílico es bien importante porque nos da dónde está el 50% de los datos, central, ¿sí? Porque están allí en medio, ¿no? O sea, es el 50% central. Le hace falta 25 aquí y 25 acá, y entonces nos queda el 50% central. Y esa es una medida que nos va a permitir también tener un parámetro de cómo establecer qué valor sería un outlier en términos de la propia distribución de mi variable, ¿no? En este caso, entonces yo sé que el 50% central de los datos está entre 16 y 48, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que la comunidad científica, estadística, se puso de acuerdo hace muchos años, no muy claramente el porqué del 1.5, pero dijeron, mire, si usted del cuartil 1 está más lejos, 1.5, esa distancia, pues usted va a ser un outlier hacia la izquierda. Si usted está a partir del cuartil 3, más allá de 1.5, esa distancia, pues va a ser un valor atípico también. Entonces vamos a tener estos límites y eso es lo que nos va a dar este gráfico que se llama boxplot, ¿no? Que también después ya lo vamos a hacer en ggplot para que se vea más lindo. ¿Existen diferentes tipos de outliers? Sí. Dependiendo de la distancia que escojamos, ¿no? El outlier es, de nuevo, un dato atípico. Entonces, ¿yo cómo mido ser típico? Normalmente es con una distancia. En el caso del boxplot es con esta distancia. Hay otras personas que ponen el número de desviaciones estándar. Por ejemplo, si yo me alejo más de 3 desviaciones estándar, ya sería considerada un dato atípico. Hay otras distancias como las de Bonferroni y hay otros métodos también de otras distancias que también establecen valores atípicos. Entonces esas son como algunas formas. La de boxplot y la de desviaciones estándar es una de las más utilizadas, ¿no? Si yo me alejo a 3 desviaciones estándar, pues ya soy un valor atípico, ¿no? Entonces esa es una de las maneras también para hacerlo. Entonces, vamos a hacer este gráfico de boxplot. Si ustedes ven, de nuevo puse el width porque boxplot es una función que está de base, ¿no? Y pongo mi variable, ¿no? Ahí está. A mí me va a dar error porque me dice esto, usted lo tenía muy chiquito y tiene razón, no se ve. Y hoy sí ya se va a ver. O por, más o menos. Entonces, sí, puedes hacer filtros, ¿no? Podrías establecer filtros y establecer condiciones y saber cuáles de tus datos son atípicos. Ahorita, si quieres, lo hacemos. Entonces, aquí está el boxplot. Si ustedes ven, no tenemos datos. El brazo se dibuja desde el valor mínimo, que no sea un atípico, hacia... Este es el cuartil 1, este es el cuartil 3, y esta de aquí en medio es la mediana. La clase 2 es la de los trabajadores, María Cristina. Clase 2 igual a 1 son trabajadores. Para quitarnos los que no trabajan, por si hubiera ahí algún cero reportado de alguien que no trabaja, pues no trabajó. También nos pregunta Adriana que cómo puede saber cuáles son sus valores atípicos, que si se les puede poner, digamos, etiquetas o así. Es lo que decía, que puede hacer unos filtros y que lo voy a hacer en un ratito. Entonces, pero quiero explicar un poquito este gráfico porque es un poco abstracto para la gente que no lo utiliza muy seguido. Entonces, esta línea acá es la mediana.
esto es el cuartil 1, esto es el cuartil 3. Entonces, este ancho de acá es el rango intercuartílico. Entonces, acá los bracitos van a dibujar el valor mínimo, que no sea un outlier, hacia el cuartil 1, y este bracito es el valor máximo, que no es un outlier, hacia el cuartil 3. Entonces, aquí tenemos un par de datos atípicos. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, verlos, podríamos hacer un filtro. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden hacer es guardar, es bien útil guardar esta información del boxplot. Los gráficos de base no los voy a poder guardar como objetos, de tal manera que se vean, pero sí se guarda la información del objeto. Y entonces, cuando él hizo este gráfico de boxplot, acá, es una lista. Es una lista que si yo le doy acá, me da aquí los stats, ¿no? Entonces, si ustedes quieren repetir, nuevamente, si yo le pongo símbolo de pesos y pongo stats, si ustedes ven, stats tiene aquí como un loguito de una tablita. Entonces, ahí se imprimirían justo esos stats. Ahí están los stats. Entonces, ustedes podrían hacer un filtro para ver sus casos. Entonces, si quieren hacer, pueden poner su filtro de que P10 sea mayor, no, menor, ¿no? Que 1. Ah. ¿Era qué? 48 menos 16. Ahí estarían los outliers del filtro mínimo. ¿Sí? Ahí me está filtrando. Ahí sobra una rayita después de la P. Hay que quitarla. Ahí está. Entonces, este sería los outliers superior. Y ya los veo. Y entonces, en filtro, ahí están, no hay ninguno, ¿no? Y para el del superior, sería, ¿cuánto era el otro? 48, ¿no? Y sería más acá. Si de repente, y ahí me dice que son 11 casos y ya puedo ver yo los 11 casos que son. Entonces, o si no, poner entonces ahí ya tengo o yo los puedo quitar, ¿no? Haciendo el filtro contrario, ¿no? Que no cumpla, me quedo con esos, ¿no? Si ustedes, digamos, esto es lo que nosotros llamamos hard-coded, ¿no? Y aquí los datos son función de que yo les doy los datos. Si ustedes quisieran hacer esto de manera como muy nice, ¿no? Entonces podrían usar los valores que están acá. Pueden hacer su función así que no sea hard-coded.
Y pueden ir poniendo cuál es el valor que quieren, ¿no? El cuartil 1 era 4,1. Porque eso va a ser igual para cualquier cosa. Y así pueden irlo haciendo. Si ustedes ven, esto va a ser igual. Me salen las 11. Entonces pueden ir sustituyendo los valores por los que están en la cosa. Creo que necesito un repaso de qué significa en este set, cuál es la clase 2. La clase 2, vamos a ver. Igual, vamos a ver acá, para que ustedes vean bien cuál es la clase 2, porque tienen razón. Lo voy a poner con etiquetas. Voy a hacer un tabulado para que vean qué es lo que tiene la clase 2. Ah, miren, no está etiquetado. Pensé que sí estaba etiquetado. Clase 2. Yo juraba que sí, ¿eh? Sí, qué extraño, ¿no? No, es que como esta no venía etiquetada, en realidad yo he etiquetado algunas cosas, pero quizás no la etiqueté. Entonces, si ustedes se van a Ecovid ML, microdatos, mi bonito descriptor de archivos, y yo acá siempre le doy un buscar. Ahí está. 1 desocupados, 2 desocupados, 3 disponibles y 4 no disponibles. A la próxima le pongo ahí un cuadrito. Ok, una de las cosas que no es súper útil de dplyr, y que créanme que antes, en base, para hacer cosas por grupos, tenemos que usar un tipo de funciones que se llaman lapply y supply, y son un poco complejas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cuando nosotros hacemos el análisis descriptivo de una variable cuantitativa contra una cualitativa, lo que volvemos a hacer nosotros es repetir el mismo análisis univariado, pero para cada una de las categorías, ¿no? Y esto resulta bastante fácil de hacer usando dplyr, porque nosotros solo vamos a tener que hacer que agregarle, antes del summarize, agregarle un código que nos diga group by, ¿no? Acá. Entonces, esto créanme que fue una cosa que yo dije, ay, sí, hoy sí ya para siempre me voy para R, ¿no? Porque antes de eso todavía lo dudaba, ¿no? Porque con el supply, el apply era como súper complicado, y entonces parecía que era más complejo de lo que realmente es. Y entonces, hoy que ustedes ya están como más acostumbrados a los pipes, entonces, si ustedes ven, vamos a hacer el mismo, incluso lo que voy a hacer es para que ustedes vean que es el mismo, pero estoy haciendo lo que hicimos acá, es que donde nosotros hicimos la media y la mediana y la desviación estándar para todos los casos, hoy lo vamos a hacer para hombres y mujeres, ¿no? Entonces voy a poner acá, que además aquí ya empecé a hacer mi análisis bivariado. Y entonces, aquí después del filtro, yo voy a agregar un pipe y voy a poner un group by. Y aquí pongo la variable. Si tiene etiqueta o yo quiero que salga la etiqueta, acuérdense que no siempre las variables en las bases de datos están etiquetadas. Voy a poner aquí un asLabel. Y voy a poner acá creo que me comí una cosa, pero ah, no, pues sí, no está bien. Entonces voy a poner el asLabel PB1, porque PB1, si ustedes se recuerdan, es nuestra Hombre y variable mujer. de hombre y mujer. Bueno,
de condición de hombre y mujer, porque es la discusión de qué sexo es un poco compleja. Entonces yo le digo condición de hombre o mujer. Ahí está. Y entonces agrego este filtro. ¿Y este filtro qué va a hacer? Me va a agrupar esta operación, me agrupa la base antes de hacer la operación del summarize. Y entonces esto es maravilloso, ¿no? Le doy acá. Y entonces, si ustedes ven, hoy me da una tablita donde hoy ya tiene 2 líneas, ¿no? Porque me dice, te voy a calcular la media y la desviación estándar y la varianza para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, esto es súper útil porque además ustedes podrían poner aquí otras variables. Ustedes pueden hacer las combinaciones de variables que ustedes quieran. Y entonces, si yo aquí pongo otra variable cualitativa, aquí en medio le puedo poner otra. Vamos a ver qué otra le podemos poner. No, aquí no tengo tamaño de localidad. Urbano, rural o algo así, ¿no? No hay, porque no es representativa, es solo nacional. Entonces no hay urbano y rural. Vamos a ver acá, aunque no esté etiquetada. Hay unas al final que INEGI ya hace que están padres. Está el post-OQ 2, que creo que no está etiquetada, entonces no le pongo las label. Post-OQ, ahí está. Ahí está. Y entonces ven que hoy lo que hizo fue irme haciendo una combinación de hombre y si tienen post-OQ 1. Hombre y si tienen post-OQ 2. ¿Qué es post-OQ? Me van a decir. Post-OQ es la posición en el empleo. Si son subordinados, si son independientes, si son sin pago. ¿Sí? Entonces son esas 3 categorías. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto trabajaron los hombres que son subordinados? 37 horas. ¿Cuánto trabajaron los hombres que son? Y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, o sea, miren qué tenaz ha sido. Siempre, en general, las mujeres trabajan en promedio menos horas que los hombres de manera remunerada y en el mercado de trabajo, porque acuérdense que hay mucho trabajo que se da en el marco del hogar y eso quita muchas horas. Entonces, por lo general, como las mujeres tienen esta doble carga, siempre más o menos promedian 35 horas, más o menos, en las encuestas normales. Y aquí bajó hasta 28, ¿no? Entonces, porque bajaron y probablemente las mujeres estén sobrecargadas. Entonces, ahí, entonces, este comando de group by es una chulada, ¿no? También nos permite hacer después otras variables, el group by, hacer como conteos. Es muy, muy útil el group by. Es de mis comandos favoritos de dplyr. Entonces, no sé si quedó alguna duda de esto. No, sí, tal vez. Sí, podría ser lo mismo en Group By, en la línea de Group By as label PB1, puedo Por ponerle escolaridad, ¿no? Algo así. coma, para que aparezca también as label, a paréntesis, y luego le pongo post-OQ, ¿no? Para que en la tabla me salga, no 1, 2, 3, sino lo que pasa es que ese post-OQ no le puse as label porque En la base original no viene etiquetada. Ajá, mira, si tú quieres saber si una variable viene etiquetada, le pones get labels, y la variable. En este caso le pongo el COVID. No tiene. No tiene. Me parece la nada. Entonces, aún aunque yo le pongas label, pues no va a salir nada porque no tiene. Entonces, pero en cambio, pues ustedes siempre tienen que revisar si hay etiqueta, ¿no?
si yo le doy acá la PB1, esa sí está etiquetada. Pero si ustedes quieren, la podemos etiquetar. La de pozo Q. Entonces, se llama Set Labels. Y acá yo sí tengo que ver la ayuda, que es mi acordeón. Porque imagínense a alguien medio disléxica como yo, queriéndose aprender de memoria como el orden en que van las cosas, muero programando, ¿no? Entonces, yo lo que hago normalmente es siempre ir al comando, porque si confío en mí, me equivoco, ¿no? Entonces siempre reviso, ¿no? Y entonces aquí dice que tengo que poner esto y las variables. Y siempre al final de la ayuda viene un ejemplo, ¿no? No. Los ejemplos son bastante sugestivos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que yo voy a hacer COVID, entonces yo tengo que poner la variable. Ya ahorita les pongo el código también ahí para que lo guarden en el chat. Y le agrego también en la tarde a la práctica. Voy a agregar un pedacito donde diga estableciendo las etiquetas, ¿no? Pongo la variable, aquí le voy a poner que pongo la variable etiquetar. Y yo aquí voy a poner mis etiquetas. Voy a poner labels y voy a poner un vector de las etiquetas en el orden en el que vengan, ¿no? Entonces, yo voy a checar también, voy a hacer un pequeño table de mi variable, porque a veces hay ceros o valores de no aplica, y entonces hay que ver que sí estén bien. Voy a hacer COVID. Pues la ocupación. ¿Ven que hay un 0? Entonces, ese 0 para mí va a ser no aplica, y por eso va primero, ¿no? Luego voy a hacer, que dijeron que eran subordinados, ¿no? 1, 2. Y luego vienen los cuenta propia. Estoy poniendo así enter para que no se me desconfigure la pantalla. Cuenta propia, no propias. Y finalmente el cuarto valor, que corresponde al 3, este corresponde al 0, ¿no? Este corresponde al 1, al 2 y al 3 son los impares. Ahí está. Y entonces, así se establecen las etiquetas en R. Sí es mucho más complicado que en otros programas. Si ustedes se van a SPSS, lo pueden hacer así como en Stata también se pueden hacer como en menús, pero siento que uno puede tener más control, ¿sí? Incluso ustedes podrían haber hecho un pequeño objeto que fuera de etiqueta de esta variable, ¿no? Y entonces hoy sí, como nos preguntaba el compañero, si podemos, hoy que ya está etiquetado, hoy sí ya. Ahí. ¿Por qué no? Algo pasó. Te faltó correr lo de las etiquetas, ¿no? Ah, sí, creo que sí. No lo corrí. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, y si uno se crea una variable nueva, digamos, como ponerle antes del set labels un objeto, no. no debería. Espérenme que esto lo hago en otra práctica y nunca había tenido problemas. Ven, por eso no me gusta hacer live coding. Uno siempre se equivoca y lo confunde. Ah, ya sé lo que pasó. Ya está. Miren, lo hice, pero no lo guardé.
Entonces, esto se hizo, pero no quedó guardado. Entonces, le tengo que decir a post-oku de antes, créalo ahí. Ahí está. Y les pongo entonces hoy esto acá en el chat para que vean. Ahí está. Igual ya se dieron cuenta que todos no somos infalibles y que nos equivocamos. Ahí está. Entonces me hacía falta declarar que los nuevos valores de post-oku iban a tener las etiquetas, ¿no? Ok. Y hoy sí, cuando corro esto ya me aparece. Entonces hoy ya saben etiquetar también. Y entonces hoy ya sabemos a qué corresponde. Esta es la media de los hombres subordinados. La media de los hombres por cuenta propia. La media de los hombres sin pago. La media de las mujeres subordinadas. La media de los hombres, así sucesivamente, ¿no? Y así pueden ir haciendo ustedes. Y la ventaja también que tiene dplyr es que esto ustedes lo pueden guardar como un objeto. Y es súper fácil de graficar después, ¿sí? Esto lo puede guardar y me guarda como una tabla, o yo lo puedo mandar, entonces, por ejemplo, le puedo poner, aquí le voy a poner un out, lo guardo acá como un objeto. Y entonces, si ustedes ven, esto es una pequeña tablita, que si ustedes se acuerdan, lo pueden ir a, se lo pueden llevar a Excel, se lo pueden llevar a donde ustedes quieran, ¿sí? Casi siempre cuando yo guardo un objeto así que es de resultado, también le pongo al final una parte de imprimir, ¿no? Para que yo lo vea. Porque acuérdense que si yo guardo el objeto y no lo imprimo, no lo veo, ¿sí? Entonces aquí ya si quiero ver cómo está out, ahí está. Y hoy es una tabla de 6 por 5, ¿no? Y ya, ya ibas a empezar vos, Moni, con los datos expandidos. Ajá, sí. Pero ¿tienen alguna duda de aquí que si podemos pasar el segundo comando, el de la tabla ya con las etiquetas? Ajá, y ahí lo mandé. Igual, como les digo, en la tarde ya actualizo la práctica, La práctica. con un poquito con esta parte de las etiquetas, para que lo tengan también ahí en la documentación. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, como les mencionó Ana al principio, también podemos trabajar nosotros con los datos expandidos. ¿Qué quiere decir esto? Que las encuestas nos van a traer esto que se llama factor de expansión, que es como un ponderador, ¿no? Y lo que vamos a hacer es multiplicar, digamos, nuestros resultados de la muestra que nos da la encuesta y tratarlo de proyectar a nivel de la población. Entonces, también hay como varias opciones para hacer esto. Si ustedes ven este comando tally, que es la primera vez que lo estamos viendo ahorita, lo que nos va a ayudar es para hacer un conteo de nuestros grupos. Entonces, igual nosotros podemos hacer un conteo y agrupar nuestra variable de clase 2, ¿no? Y ustedes nos podrían decir como, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este tally y el otro tabil, digamos? Es que aquí nosotros luego vamos a rellenar este paréntesis con el factor de expansión, que ahorita lo vamos a hacer. Y por otro lado, el tabil nos da la distribución, la tabla de frecuencias con las proporciones y los porcentajes que vimos ayer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo este comando tally nos cuenta los casos de esta variable de clase 2. Nos va a poner cada uno
de las, digamos, de las categorías. Entonces, seguimos la misma lógica, ¿no? O sea, ponemos el nombre de la base, el pipe, la tratamos como etiqueta, la agrupamos y vamos a experimentar con este comando. Entonces, aquí ven que nos está haciendo el conteo, ¿no? Tal cual. La primera categoría de clase 2 y nos está diciendo cuántos. Pero, ¿qué podemos hacer? Dentro de dentro de aquí, de este paréntesis, nosotros podríamos agregarle tal cual el factor de expansión. En este caso, si no me equivoco, este factor de expansión ya es una variable dentro de la base. Entonces, yo puedo igual hacer lo mismo que hice acá, digamos, del conteo, pero agregándole el factor de expansión. Entonces, vamos a ver cómo, igual, digamos, le ponemos por las etiquetas, le decimos que nos agrupe por las categorías de la variable clase 2 y esta vez le estamos diciendo a Tali que nos calcule el conteo de cada una de las categorías con el factor de expansión. Y pues ahí tenemos nuestras cifras ya, digamos, extendidas. Esto es súper importante porque, pues es como para que nosotros comparemos si lo que estamos haciendo, digamos, está bien. INEGI tiene digamos, sus tabulados, entonces esto nosotros lo podemos revisar y esto nosotros también lo podemos, o sea, tal cual, digamos, en la práctica uno pues trabaja con la muestra, ¿no? Pero siempre está, o sea, no está de más, digamos, decir como, bueno, y también le apliqué el factor de expansión y esto es lo que me está saliendo. Y por supuesto, revisarlo con lo que INEGI tiene. Eso es muy, muy importante. Y pues sí, para comparar lo que a nosotros nos está dando con respecto a lo que tiene INEGI. También podemos combinar lo que tenemos del factor de expansión, que es lo que nos acaba de dar acá, digamos, esta tablita, ya con el conteo proyectado, digamos, hacia la población. Y también podemos sacar los totales, como lo hicimos ayer, ¿no? Y para sacar estos totales, igual podemos utilizar nuestro paquete de Janitor, ¿no? Que nos gusta mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los totales. A esta misma tablita solamente le vamos a agregar los totales. Entonces, como ven, el comando es el mismo, o sea, estoy llamando a la base, estoy tratando a mi variable como categórica, o sea, estoy diciéndole que me dé las etiquetas, estoy agrupando, ¿no? Le estoy metiendo el factor de expansión y luego le agrego los totales. En este caso, pues es solamente el total, ¿no? Y aquí tenemos que es ya súper alta la cifra del total. Entonces, esto es muy útil para cuando ustedes estén haciendo digamos, como una forma de revisar. Ahorita vamos a ver una forma de revisar digamos, si la media que ustedes están calculando en sus muestras, por ejemplo, qué tan alejada está si sacáramos igual la media ya con el factor de expansión. Entonces, eso es útil para comparar este tipo de cosas, de qué tanto, si nosotros estamos escribiendo un paper o, no sé, nuestra investigación y estamos diciendo la media de, digamos, la media de las horas trabajadas es tanto, podemos robustecer, digamos, el resultado diciendo como, bueno, en la muestra es esta media, pero si le agrego el factor de expansión, me va a dar esta media y pues
deberían o podrían coincidir. Eso es algo súper importante, ¿no? Y bueno, también, como lo hicimos ayer, podemos calcular los porcentajes y y ponerle, digamos, no solo las proporciones, sino los porcentajes. Y aquí le podemos poner la opción de todo, ¿no? Porque igual estamos haciendo una tabla de solo una entrada, digamos, solo estamos haciendo con una variable. Entonces, como ven, aquí el comando es igual, ¿no? O sea, ponemos otra vez todo lo que habíamos hecho antes. Ven que sí es como, que sí es importante el orden, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo que después de haberle aplicado el factor de expansión, ya me dé todo lo demás, ¿no? Que tanto me dé el total en la fila, o sea, que me agregue la fila del total, que me dé los porcentajes y que además lo ponga en formato de porcentajes, que no solo sean las proporciones, sino el porcentaje. Entonces, yo le puedo correr, pues corro todo, ¿no? Y ya tenemos nuestros porcentajes. ¿Alguna duda por ahora? No, y si ustedes se fijan, igual esto se lo pueden robar, ¿no? Solo chequen dónde tendrían que hacer los cambios, que sería en el nombre del objeto donde está la variable, Aquí. y cómo se llama el factor de expansión. El factor de expansión es una variable normalmente numérica, ¿sí? Entonces lo que están haciendo ahí es como multiplicar cada una de las personas, la están contando en lugar de una vez, las cuentan muchas veces, ¿no? Pero no todas las bases de datos traen el factor de expansión, ¿o sí? La de INEGI sí. Bueno, en general, si es una encuesta que... Seria. Si es una encuesta seria que quiere representar algún tipo de población, debería de tener el factor de expansión. Ok. Sí, para que tomen en cuenta eso, ¿no? También que si ustedes están trabajando, ¿no? Y quieren reportar sus datos en términos de la población o hacer como la proyección, ¿no? Revisar si la base efectivamente lo tiene. O sea, supongo que todas las DINES y todos. Sí, lo que puede pasar, como pasa en esta base, es que hay dos factores de expansión. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sección, digamos, INEGI, en este caso la base está ya pegada, está fusionada, pero hay unas preguntas que son por vivienda. Entonces, cuando hacen estimaciones por vivienda, se hace un factor El factor de expansión por vivienda. Ajá, cuando son variables que corresponden a viviendas. Y en el caso de personas, como es en este caso, saber si están ocupados, si están desocupados, si no están ocupados, se hace con el que se llama FACPER, que es el factor de expansión para las variables que están medidas a nivel de persona, ¿no? Eso puede pasar de que hayan uno o dos factores de expansión y que uno, dependiendo del tipo de variable, a qué nivel, por eso se acuerdan ese primer día que vimos esas tablas y de pensar de que hay cosas que se miden a nivel de vivienda, es importante porque a veces, aun cuando ya esté fusionada la base, a veces pueden tener, las unidades de análisis pueden tener factores de expansión diferentes. En este caso, como es de personas, usamos el que se llama FACPER, pero también hay uno que se llama FACVIV, aquí, de vivienda. Es el de vivienda. Entonces, eso sí tienen que tener cuidado. Ok. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es que, como les decía, nosotros podemos sacar la media como la hemos estado sacando para las muestras, es decir, esta misma, ¿no? Que hemos estado haciendo con nuestro Summarize, pero también podemos sacar otra media que va a ser ya la media ponderada por nuestro factor de expansión. Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Estamos primero aplicando dos filtros, ¿no? El primero es el que hemos estado aplicando, que es solamente tomar en cuenta a las personas que están ocupadas. Si recuerdan, la tabla son como 2000 y pico, ¿no? Y estamos quitando
con esta PB1 diferente de 4, también estamos quitando a las personas que no reciben ingresos. Entonces, este es el primer filtro que estamos haciendo. Es importante, o sea, que vaya de primero porque a ese filtro, con esos datos, es lo que vamos a aplicar después, ¿no? Luego vamos a agrupar para hombres y mujeres, ¿no? Que también es un comando que hemos estado haciendo. Y le vamos a dar el summarize que aprendimos. Vamos a calcular la media de la muestra, y vamos a calcular la media ponderada. Si ven, es la misma lógica. Nosotros estamos aquí, estamos poniendo este nombre, que después lo pueden cambiar también si copiamos los códigos, y esta es la función. Es decir, yo estoy poniendo que me saque la media ponderada de esta variable, me quite los missings y que el peso, o sea, que digamos, la función me va a pedir que, o sea, qué variable es la que yo estoy usando para aplicar, digamos, el factor de expansión. Entonces, que sea en este caso, el factor de expansión de las personas. Creo que es como un código más complicado porque le estamos agregando muchas cosas, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, primero, ¿no? Hacemos el filtro que nos interesa Ahí a nosotros. el filtro está malo, no debería tener ese PB1, pero igual. Le quito. Sí. Perdón, ese fue error mío, chicos. No de Mónica. Primero hacemos el filtro, recuerden, luego agrupamos, porque queremos saber, queremos saber la media de las, o sea, en general, este comando nos va a dar la media de las horas trabajadas de las personas ocupadas entre hombres y mujeres, tanto para la muestra como para la población, porque le estamos aplicando el factor de expansión. Entonces, para eso estamos haciendo todo, ¿no? Hacemos el filtro de las personas ocupadas, la agrupamos por hombre y mujer, recuerden que PB1 es hombre y mujer, y sacamos nuestras funciones de la media para la muestra y para la población. Y yo ya tengo ya con esto una tablita que ven que lo que les decía, ¿no? Que al final lo que nosotros es que tratamos de comparar las muestras, la media, perdón, que nosotros tenemos de nuestra muestra con respecto a la media ya ponderada por el factor de expansión. Obviamente no va a ser perfecto, ¿no? Pero ven que aquí en promedio los hombres trabajan 35.6 horas, los hombres sí, trabajan 35.6 horas y la población va a ser 35.8. Y la mujer en promedio 28.6 en el caso de la muestra y ya aplicando el factor de expansión 29.2. Ahí yo no sé si hay como algún criterio de decir qué tanto se aleja o qué tanto son diferentes y que yo ya diga, bueno, aquí yo estoy bien, ¿no? O no sé. No, no es que haya un criterio, sino que la media ponderada es que yo puedo decir que es la media de la población, ¿no? Ajá. Y la otra es la media de los encuestados, donde cada uno vale muestra. 1, ¿sí? Donde cada uno vale 1. Pero en la media ponderada, a veces lo que pasa es que en el diseño muestral, yo ajusto, ya sea porque unos no me contestaron completo, o ya sea porque hay un grupo que es difícil de acceder, entonces hay como criterios diferentes que puede ser antes del muestreo y también post muestreo, que hagan que algunas personas valgan diferentes. Incluso, si ustedes revisan esa variable de FACPER, van a ver que no es igual para todos, ¿no? Porque si fuera igual para todos, la media y la media ponderada fueran exactamente iguales, ¿sí? Porque tendrían el mismo peso, pero no es así. Hay personas que van a valer más y hay personas que van a valer menos en términos de la estimación, no en términos personales, ¿no? Sino en términos de la estimación. Entonces, por eso es mejor utilizar la media ponderada cuando nosotros estamos presentando análisis descriptivos, porque nos va a dar esa información, ¿no? Nos va a dar la información de la población en general. En este caso, sabemos que esta encuesta se hizo para personas de 18 años o más. Entonces,
cuánto tiempo trabajaron las personas, los trabajadores en México durante abril, en la pandemia. Y entonces ya daríamos una estimación mucho más certera con la media ponderada de la población y no solo de los entrevistados. Ajá, y aquí vemos que, que la media de nuestros entrevistados es menor en ambos casos de hombre y mujer, menor que la de expansión, que cuando ya le aplicamos el factor de expansión. Ahora, esto también lo podemos hacer con un paquete que nos trae R, que se llama, lo instalamos al puro principio, no sé si ustedes se habían dado cuenta, es este paquete, que lo que nos va a sacar es eso, o sea, que va a contemplar, digamos, nos va a resumir la media y nos va a contemplar el diseño muestral. Entonces, aquí, este paquete, bueno, nos va a decir, o sea, lo que nos va a ayudar es que nos puede introducir, digamos, el diseño muestral de la encuesta. Esta es la función, ¿no? Del paquete. Y lo que nosotros le estamos poniendo es que a esa función del paquete, o sea, que contemple el diseño muestral, el peso va a ser igual nuestro factor de expansión. O sea, nosotros queremos que ese sea nuestro peso. Ponemos otra vez nuestros filtros y nuestras etiquetas y vamos a hacer en este caso la función que viene dentro de este paquete que se llama así va a ser esta función, ¿no? Que nos está sacando la media de la encuesta, digamos ya ponderada, y de las horas trabajadas, le quitamos los missings y recuerden que este es el nombre que le estamos poniendo. Entonces, la diferencia, ¿no? Es que ya este paquete nos trae, o sea, no, la diferencia con Tally es que con Tally nosotros le estamos diciendo, o con Summarize que nosotros le estamos especificando, ¿no? Y con este paquete, pues ya casi que no lo saca, ¿no? No, también la ventaja de este paquete es que ahorita nosotros solo estamos estableciendo los pesos, pero normalmente las encuestas tienen un diseño muestral más complejo. Normalmente si ustedes leen, si ustedes revisan las cosas de las encuestas, van a decir, esta encuesta tuvo un diseño de bietápico, no sé qué, no sé cuál. Entonces, todo ese proceso de cómo se selecciona la muestra muchas veces tiene repercusiones en nuestras estimaciones. Entonces yo acá, además del factor de expansión, le puedo poner el estrato, le puedo poner la unidad primaria de muestreo, que son cosas mucho más amplias que si ustedes después quieren estudiar, lo van a poder hacer con este paquete, ¿no? Y también tiene la ventaja que además de Survey Mean, tiene Survey Median, tiene Survey Quantile, o sea que es un poco más amplio, ¿no? Con la otra tenemos la media ponderada porque solo hay una función para media ponderada, pero no hay una función para mediana ponderada, hagan de cuenta, ¿no? Digamos, aquí le estoy agregando la mediana. Así, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya lo vamos a calcular. No le pusiste el nombre al indicador. ¿A dónde? O sea, media ponderada es Survey Mean, pero... Ya. Uh-huh. Mediana ponderada. Ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí está. No importa que haya ese error. Ok. Uh-huh. No se asuste, yo tampoco me asusto. Bueno, me asusto. Y entonces ya tenemos cada una, ¿no? De las que nos está dando. Ojo, aquí...
Da un error estándar, que es una cosa que no vamos a enseñar, pero que es bien importante cuando hacemos estimaciones. Pero ya tenemos la mediana ponderada también, además de la media ponderada. Entonces, esa es como la ventaja de este paquete de Survey-R, que tiene como para poder calcular la mediana, la media y otros cuantiles. O sea, también podríamos sacar el quintil 1, el quintil 3, si ustedes así lo desean, porque si no es un poco más complicado, porque no hay funciones en R, solo hay de media ponderada. No hay de otros estadísticos. Entonces, ajá, como para que vean la diferencia de usar este paquete ya completo o solo si van a calcular la media o usar el tally, usar el summarize, ¿no? Obviamente, revisando que la base de datos que ustedes tenga este variable de factor de expansión, ¿no? De cuánto vale cada una de las personas entrevistadas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Hay un no, pero me imagino que es que no tiene duda. No tiene duda. No sé, creo que fue muy complejo preguntar de esa manera. Entonces, siempre que usamos datos expandidos, hay que poner una notita en el título de nuestro gráfico de que usamos datos expandidos. Se usa, no sé qué, datos expandidos, ¿sí? Porque eso implica que ustedes están utilizando los factores de expansión. Entonces, siempre es útil decirle al lector eso. Las encuestas tienen datos de expansión. Las bases de datos que nosotros construimos, por ejemplo, la base del ISI, que proviene de indicadores de un montón de países, no tiene factores de expansión. ¿Sí? La lógica es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cada país es un país, ¿no? O sea, todos los países valen igual, ¿no? Entonces, no estamos haciendo estimaciones, estamos haciendo estimaciones de promedio de país, ¿sí? Bueno, ahí está. Ok, y por último, un tema que vamos a tocar para cerrar la sesión de hoy es el análisis. Vieron que hicimos análisis bivariado con variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Le estábamos, por ejemplo, sacando el promedio de horas trabajadas entre hombres y mujeres. Pero ahora también podemos hacer análisis bivariado con dos variables cuantitativas. Para eso vamos a acudir o vamos a calcular nuestro coeficiente de correlación de Pearson. No sé si ustedes se recuerdan de sus clases de estadística de alguna vez. Nuestro coeficiente de correlación de Pearson nos va a medir la fuerza de una relación, ojo, lineal, y nos va a decir, o sea, el coeficiente de correlación de Pearson va a ser un valor que va a estar entre -1 y 1. ¿Y qué quiere decir? -1 va a ser cuando existe una correlación negativa y 1 es cuando existe una correlación positiva. 0 es que no hay correlación, digamos, lineal. Es como si nosotros graficáramos una relación en un diagrama de dispersión y nos apareciera así como una nube de puntos, ¿no? Y no tuviera como la formita de la línea, ya sea positiva, la diagonal positiva o negativa. Hay dos cosas que son importantes del coeficiente de correlación. Espérame. ¿Les puedes pegar el código? Porque hay algunos que creo que tuvieron problemas con los paréntesis, me están diciendo en el chat. Y entonces, si le pegas el código de lo último de la mediana ponderada, porque sí ha habido como errorcitos del paréntesis, sobre todo después de la coma. Entonces, si les pegas en el chat, please. Voy, que se me está abriendo el chat. ¿O dónde está el chat? O sea, yo le pongo aquí más y le doy chat. Ya me apareció. Listo. Sí, ya. Ok. Entonces, como les decía, el coeficiente de correlación va a ser un valor entre -1 y 1. Y hay dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta con respecto al coeficiente de correlación. Uno es que
nuestro coeficiente de correlación no va a hacer distinción entre variables independiente y dependiente. Es decir, nosotros no podemos afirmar a la hora de interpretar nuestro coeficiente de correlación que X tiene un efecto de tal magnitud en Y. Eso no lo podemos decir. Para eso luego vamos a decir, en algún momento, bueno, no del curso, pero para que ustedes sepan que eso con la regresión, ¿no? No con la correlación. Y también es que nosotros, en nuestro coeficiente de correlación, utilizamos valores estandarizados de las observaciones. Lo de los valores estandarizados viene de la fórmula, o sea, nosotros estamos calculando este coeficiente y lo que va a pasar es que vamos a tener, o sea, el coeficiente de correlación no se va a ver afectado, digamos, por las unidades de medida de nuestras variables. Es decir, yo puedo sacar un coeficiente de correlación entre el nivel del PIB per cápita de un país y el nivel de democracia. Y ven que se miden tienen unidades de medida distintas y el coeficiente de correlación me va a dar un valor estandarizado. Aquí también es importante que se acuerden de que el coeficiente de correlación también se distingue con respecto a la covarianza. Por ejemplo, que la covarianza sí es sensible a las unidades de medida de las variables. Y la covarianza nos puede dar cualquier valor. Por eso casi nunca la usamos, porque no es interpretable, digamos, no la podemos interpretar, y por eso nosotros sacamos el coeficiente de correlación, que básicamente es estandarizar nuestra covarianza. Entonces, para hacerlo con R, nosotros vamos a usar la base de EASY. Y como, me acuerdo que preguntaron en el chat que lo de cómo limpiar los nombres es con este comando de clean names, ¿no? Es importante, o sea, ¿qué nos está haciendo este comando? Bueno, primero, estamos trabajando esta base de datos porque esta base de datos, como también nos ha dicho la profe, tiene más variables cuantitativas que podemos explotar. Nosotros aquí estamos haciendo esto, ¿no? De sacar una correlación con variables cuantitativas. Este clean names lo que nos va a hacer es que nos va a eliminar tildes, digamos, señas o espacios o digamos, no sé si nombres que estaban repetidos, nos va como a ayudar a que nuestros nombres estén ya, pues bien, ¿no? Que no tengan ningún como error en el nombre. Y ven que aquí nos dice, bueno, o sea, lo corro y pues ya. Ok, hay dos formas de sacar la correlación. Ven que aquí, digamos, tengo dos formas de sacar la correlación. Si ustedes ven, el comando es el mismo, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo core y por default me está sacando la correlación de Pearson. Ahora vamos a ver que también podemos sacar otros tipos de coeficientes de correlación como el de Spearman y el de Tau, digamos. Aquí, el comando entre estos dos, ven que es el mismo. O sea, yo le estoy diciendo que saque el coeficiente de correlación de esta variable que es homicidios dolosos con PIB per cápita. ¿Ok? Ven que, o sea, yo estoy llamando a la base de datos, digamos, o sea, estoy diciendo que estas dos variables pertenecen a esas bases de datos. Y le puedo dar correr y me va a decir que es menos 0.47. O sea, hay una correlación negativa entre los homicidios y el PIB per cápita. Y es más o menos fuerte. O sea, bueno, o sea, como que podemos decir qué tan fuerte o qué tan débil es esa relación, pero eso luego lo podemos graficar, digamos, y vamos a ver cómo están nuestros datos. Esta opción de use pairwise lo que nos hace es que nos va sacando, digamos, cada par y elimina las observaciones que tenga missings. Entonces nosotros podemos sacar nuestra correlación. Si tuviéramos missings, nosotros podemos igual ejecutar los dos
para ver qué tanto se diferencian y si los missings nos están afectando. Entonces, para que tengan en cuenta que si van a sacar un coeficiente de correlación y tienen missings en alguna de estas dos variables, ya sea en homicidios dolosos o PIB per cápita, este pairwise nos va a ayudar a tratar esos missings. Más bien, lo que hace el pairwise, como su nombre lo dice, o sea, bueno, sí está bien todo lo que dijo Mónica, el pairwise significa ser parejas. Entonces, y el wise es como listo, ¿no? Entonces, listamente arma las parejas de mi población para calcular esa correlación. Y entonces, si hay alguien que no tiene pareja, digamos, porque la quita, ¿no? En el caso de que si ustedes tienen missings, en este caso la base de Easy no tiene ningún missing. Pero y si vemos ustedes... que es igual. No, es igual. Entonces, pero si ustedes no le ponen pairwise y hay missings, por coerción te va a dar missing. Ese es el problema. Igual no te la calcula. Digamos que use pairwise vendría siendo como lo que estábamos haciendo con el remove de NA. Más o menos. O sea, siempre es recomendable usarlo, ¿no? O sea, aunque, sí, o sea, siempre mejor que lo pongan. Entonces, eso, efectivamente me va comparando por pares y si hay algún par que no tiene o alguna observación que no está, pues lo elimino. Y, pues eso. Y también aquí les ponemos que hay otros tipos de correlación, o sea que nosotros el comando que nos da por default es de Pearson, pero también podemos calcular el de Spearman y el de Tau. Aquí, digamos, ven que el comando sigue siendo el mismo, es correlación, bueno, core. Igual, si ustedes luego van a usar este comando, ven que lo que habría que cambiar es esto, ¿no? O sea, aquí poner la base de datos, aquí poner la variable, aquí poner la base de datos y aquí poner la variable. Ojo, como les decimos, el coeficiente de correlación, como no distingue entre variable independiente y dependiente, pues no importa el orden. O sea, nosotros podemos poner aquí PIB per cápita y aquí homicidios. Ahí sí digamos, no afecta. Le estamos poniendo igual el use pairwise y le estamos poniendo específicamente el método. Entonces, si nosotros vieron que en el comando anterior nosotros no le pusimos método, entonces por default nos muestra el de Pearson. Aquí le especificamos el de Pearson, pues ya es el mismo, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos sacar otro tipo de coeficiente de correlación, podemos meter en method, podemos meter ya sea el de Kendall, la tau de Kendall, que si recuerdan lo que nos hace es ordenar nuestras variables, digamos, y va, digamos, como sacando la correlación entre cada par ordenado. Y el de Spearman, que es muy parecido al de Pearson. Entonces, bueno, puedo sacar el de la tau de Kendall, que también me está dando un valor negativo, ¿no? Que hay una correlación negativa. Y puedo sacar la row de Spearman. Entonces, para que recuerden que lo único que habría que cambiar es el método, ¿no? O sea, normalmente nosotros utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson, pero es importante que sepan que existen estas otras opciones que ustedes pueden sacar para o sea, que tengan que ver con sus intereses de investigación, ¿no? Eso es, una de las opciones que nos da el coeficiente de correlación. Entonces, recuerden, la función, nuestras variables de cada una de, digamos, de las bases, de la base en este caso, el pairwise y el método. Ahora, esto también se puede hacer con dplyr. Y como dijo la profe, este comando core, digamos, es de base, ¿no? En R. Nosotros nos referimos como de base, cuando pues estos comandos ya vienen, ¿no? Instalados y no hay que instalar como ningún paquete para ejecutarlos. Y nosotros podemos sacarlo con dplyr con la opción de with.
que ya vieron que se acuerdan que lo hicimos con el boxplot también. Entonces, es la misma lógica igual, o sea, nosotros ponemos nuestra base de datos, ponemos el pipe y ya le sacamos el with y nuestro comando. En este caso, no sé si aquí, Ana, también podríamos poner coma use pairwise. Perdón, estaba en mute. Sí, sí, ahí lo puedes poner también. Ok, entonces, ven que lo estamos haciendo de las dos formas, ¿no? Con el comando base y con dplyr también. Pues al gusto del cliente, como dice la profe, ¿no? Aquí, entonces ya tenemos nuestra coeficiente de correlación. Y al final, yo les quería enseñar algo muy bonito, que si no, luego les paso los comandos por el chat, que es, bueno, del ggplot lo vamos a ver ya la próxima semana, ¿no? Pero ggplot tiene una otra opción que es para sacar estos gráficos de correlación entre, o sea, podemos sacar gráficos como matrices de correlación entre varias variables. Y nosotros, en este caso, solo vamos a hacer 2. Estos paquetes, luego se los pongo en el chat, pero igual los vamos a ver en el ggplot, lo vamos a ver luego. Y digamos, yo podría hacer un gráfico que me saque la correlación y que me saque como la relación entre las dos variables. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue hacerlo con dplyr. Este comando, ggpairs, es el que me va a sacar mi gráfico. Y este comando ggpairs viene de un paquete que se llama gggali. Yo ya los instalé, digamos, los instalé, pero si ustedes lo quisieran hacer, igual les paso como todo esto para que lo realicen. Y entonces eso, digamos, el comando ggpairs y viene del paquete de este. Y pues nada, o sea, yo igual pusimos la base, el pipe, le puse select y puse estas dos variables y ya después le dije, bueno, hágame el gráfico. Y van a ver que, ojo, me va a sacar, digamos, me va a sacar aquí en la parte de digamos, esto es como mi X y esta es como mi Y. Esta parte va a ser como esta X con esta Y. Y esta parte va a ser esta X con esta Y. Entonces, este es el gráfico que nos importa porque nos está diciendo la relación entre los homicidios dolosos y el PIB per cápita. Y ven que no es tan clara, ¿no? O sea, es todo menos lineal o casi no es lineal. Y nos está poniendo nuestro coeficiente y con el nivel de significancia. Entonces, esto también es como una forma bonita de luego, o sea, pueden reportar así sus resultados de manera gráfica y de manera, pues con el coeficiente como tal. Entonces, es una opción para graficar, digamos, la correlación. Y les voy a copiar todo esto y se los voy a poner en el chat. ¿Y alguna duda? ¿Hay alguna, Luis Venegas, hay alguna manera de, en una base, digamos, yo sé que quizá mis profes de estadística se van a jalar a los cabellos, pero ¿hay alguna manera en la que podamos tener alguna función que nos correlacione, que corra correlaciones entre variables y que uno vea cuáles están más correlacionadas? O sea, que vaya armando pares de variables y me vaya diciendo cuáles son las que tienen mejor, bueno, no mejor, pero tienen, ni siquiera, las que tienen, ¿cómo están correlacionadas? Un todos contra todos, digamos. Es lo que hace ggpairs. En realidad, ahí sí... Yo solo escogí estas dos. Ajá, pero podrías escoger todas, se va a tardar un siglo y te va a presentar cosas que ni se ven, ¿no? Pero es más o menos lo que hace ggpairs. Ajá, exacto. O sea, si yo borrara esta línea, por ejemplo, le estaría diciendo que me saque
este mismo gráfico que les acabo de enseñar por cada par de cada variable. Pues, pero ven que nuestra base tiene 43, 142. perdón, 142, vi el 43, 142, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si vos quisieras meter aquí otras 4 o 5 variables, creo que todavía es manejable, y meter el ggpairs. Sí, pero además, acuérdense que estas relaciones tienen que llevar una teoría y una revisión de la literatura, ¿no? Cuando ustedes la hacen, ¿no? No es buscar esto, ¿no? Porque si no, pueden caer en mucho de lo que llamamos nosotros correlaciones espurias, ¿no? Entonces, pueden encontrar cosas que son estadísticamente significativas, pero que no dicen nada, ¿no? O sea, entonces, pues, eso, pues, ¿qué aporta, no? Les voy a pasar un sitio de todas las correlaciones espurias sin sentido que se pueden encontrar y entonces por eso no es recomendable hacer lo que dice el compañero, ¿no? Porque lo que estás haciendo es, seguramente, si no sabes cómo funciona y cómo ha sido medido y cómo ha sido operacionalizado el concepto, puedes caer en correlaciones espurias, ¿no? Que las correlaciones espurias son, como la correlación no es causalidad, recuerden, la correlación son comovimientos de variables que suceden al mismo tiempo. Entonces ustedes pueden encontrar una correlación muy alta entre los días de lluvia y los días, y no sé, y los premios Nobel de un país. O sea, no tiene sentido alguno. Podemos encontrar una relación, pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero eso no significa que esté aportando al conocimiento, ¿no? Entonces ahí les mandé un pequeño sitio de un señor que su trabajo es estar revisando todas las posibles correlaciones espurias que hay, ¿no? Y encuentra cosas, por ejemplo, como el gasto en ciencia, espacio y tecnología y los suicidios, ¿no? O sea, y los suicidios por estrangulación, ¿no? Entonces ahí empieza a ver todas estas correlaciones espurias, porque mientras sucedan las cosas al mismo tiempo, podemos encontrar relaciones. Pero nosotros como científicos sociales lo que tenemos que hacer es seguir un método científico y decir qué es lo que está ocurriendo. Y también eso nos va a ayudar a tener mucho más claridad, porque a veces lo que tenemos son los que se llamamos co-founders, ¿no? Que son variables que están muy relacionadas entre sí y que esas también están afectando a una tercera variable, que a lo mejor es la variable que nosotros estamos estudiando. Entonces, si no tenemos como claridad conceptual, o sea, no se pueden ir primero a la base y buscar todas las relaciones, porque eso no va a tener sentido. Tiene que haber una revisión de la literatura, una revisión del concepto, una revisión del indicador y de lo que ustedes están haciendo para entender los datos. Eso no se lo pueden saltar nunca. ¿Alguna otra duda? Bueno, también si ven ustedes acá tenemos el ejercicio. Entonces, ¿de qué va el ejercicio? ¿No? El ejercicio, a ver, deja de compartir pantalla porque creo que no puse la que es. Sí, sí, la pusiste. Ah, sí. Era. De los dos monitores me confundo. Entonces, van a realizar un análisis descriptivo de dos variables, digamos, acá un poquito por intuiciones, un poquito por lo que sea. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Justo lo que tienen que hacer es o revisar la documentación de INEGI o que ustedes acá bajen que bajen la base de datos y revisen la base de datos de EASY. Van a descargar también la información. Aquí yo ya descargan el Excel y van a checar esa primera van a revisar el Excel y ustedes, porque ahí ahorita solo están los nombres, ¿no? De los indicadores. Entonces, para que ustedes puedan establecer información,
tienen que bajar el Excel y en la primera hoja, ahí les puede salir eso de, y ustedes le dan no actualizar, ahí ustedes van a ver la primera hoja, que no fue la que se llamaba para importar, la que nosotros importamos es esta que ya está como limpita, ¿no? Y que de alguna manera siempre se me olvida a mí cambiarle que indicadores en realidad país. Siempre se me olvida cambiarle allí, pero bueno, ahí la renombramos en alguna práctica. Entonces, esta es la que nosotros importamos, ¿no? Miren cómo se ve, cada línea es un país y aquí están los nombres y dice algo de lo que lleva el indicador, pero si ustedes quieren conocer más el indicador, van a tenerse que ir a esta segunda hoja, ¿no? Y entonces, esto es importante porque si ustedes se han fijado, cuando yo hablo, siempre digo, las personas que están trabajando, trabajaron tantas horas. En este caso, tendríamos que decir, la tasa de homicidios por cada 100.000 personas tiene una relación positiva con el PIB per cápita medido en dólares. O sea, siempre hay que tener mucha claridad de en qué unidades están medidas. Entonces, ustedes van a tenerse que ir acá a revisar qué significan estos y cómo están medidos, porque hay algunos que son índices, que van del 1 al 10, que van del 1 al 7, entonces tienen que revisar y también pueden revisar el sitio, creo que lo puse acá, o está en la anterior. Bueno, si no, si ponen ustedes Easy INCO, índices del INCO, ahorita les pongo. Yo sí lo había puesto en una práctica. Está el índice de competitividad internacional, que lo acaban de actualizar, y entonces ahí ustedes pueden revisar, ¿no?, la información. Ahí están los resultados, los mapas, y si quieren saber un poquito más de los indicadores, pueden revisar esto de acá. Lo voy a poner en el chat, y entonces de tal manera que ustedes mañana que no nos vemos y el fin de semana van a tener más chancecito, y por eso no les dejamos tarea de ayer para que agarraran fuerzas. Van a escoger dos variables de alguna de las dos bases de datos, ya sea de esta o de esta. No pueden escoger una y una porque no están en la misma base de datos, ¿no? Entonces tienen que escoger o dos de una o dos de la otra, ¿no? Y van a realizar el análisis descriptivo primero de manera univariada, tomando en cuenta qué tipo de variable es la que escogieron, ¿no? Acuérdense que vimos variables nominales, ordinales y vimos cuantitativas, ¿no? Y luego el análisis descriptivo bivariado que coincida con el tipo de variables que tienen. Si son dos variables cualitativas, van a tener que hacer cierto tipo de cosas. Si hacen dos variables cuantitativas, van a tener que hacer otro tipo de análisis. Y si hacen una cuantitativa y una bivariada, pues van a tener que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Eso está bien clarito en las tres prácticas. De tal manera que ustedes, si ustedes se fijaron, hoy hicimos hincapié de qué tendrían ustedes que moverle a este código para poderlo usar. Entonces, para que ustedes se apropien de estos códigos, ¿sí? De eso se trata. Entonces van a tener que entregar los scripts y mandan un pequeño comentario acerca de si tuvieron problemas o de alguna interpretación que ustedes quieren que revisemos si la han hecho de manera correcta, ¿no? Porque aunque este es un curso de R, pues no hay manera de tratar de aprender un paquete estadístico sin aprender un poquito de estadística, ¿no? Entonces, de eso va la tarea. No sé si hay alguna duda acerca de la tarea ahorita o de la tarea de ayer, de la vez pasada, y no sé si alguien quiere tomar el micrófono y comentarnos algo. ¿Puedo hacer alguna de estas análisis de alguna otra base de datos que no sean estas dos? O sea, de algunas que yo estoy usando. Digo que son públicas, o sea, también son del INEGI con APU. Sí, pero no podríamos revisar con claridad y saber que tienes, si algo calculaste mal, porque tendríamos nosotros que conocer la base. O sea, por intuición podríamos hacer algunos comentarios, pero no te prometemos revisar como exactamente las cosas, ¿no? Ok, gracias. Nos vemos el lunes. Listo. Va. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo solo tengo una como duda,
Que Sí. por análisis nos referimos a lo que va a salir en el script, no a nosotros El hacer análisis serían las Ujú. dos cosas, porque para hacer un análisis descriptivo, yo voy a tener que hacer esas operaciones. Entonces, en realidad el análisis también tendría que llevar la interpretación. Vamos a hacer un poco laxas, porque no es una clase de estadística per se, con la parte de interpretación, pero digamos, en términos más precisos, el análisis descriptivo sí tendría que tomar en cuenta eso, ¿no? Que es tanto las operaciones como la interpretación de los resultados de esas operaciones, digamos, en sentido amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable cualitativa, lo que yo voy a hacer es hacer una tabla de frecuencias o un gráfico de barras, que esos todavía no los hemos visto, los vamos a ver el lunes, y tendría yo que describir esa tabla, ¿no? En términos generales. Ujú. Bien, muchas gracias. Listo. Y cualquier cosa, pues nos pueden escribir, ¿no? Si tienen dudas en el camino. Vale. Listo, bueno, pues si no hay más, nos vemos entonces el lunes. Descansen bastante y ya esto fue lo más complejo que vamos a ver, la correlación. De ahí vamos a hacer muchos grafiquitos, ¿sí? Bye. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Bye bye.